La noche caía sobre la ciudad como una manta pesada y gris. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse una por una, creando constelaciones artificiales que competían con las estrellas que ya no podían verse a través de la contaminación. El viento soplaba con fuerza, arrastrando hojas secas y papeles por las aceras, haciendo que los transeúntes aceleraran el paso, apretando sus abrigos contra sus cuerpos, deseando llegar a la calidez de sus hogares. En una esquina, debajo del toldo gastado de una tienda cerrada, había una niña, no más de 12 años, aunque su rostro llevaba marcas de una vida que había envejecido su alma más allá de su edad. Su cabello largo y enredado caía sobre sus hombros delgados, oscurecido por la suciedad y el tiempo sin lavarse. Las mejillas estaban manchadas, con líneas limpias donde las lágrimas habían corrido recientemente, creando caminos pálidos a través de la mugre. Sus ojos, grandes y oscuros, miraban el mundo con una mezcla de cautela y desesperación silenciosa. Pero lo que más llamaba la atención no era la niña misma, sino lo que sostenía en sus brazos. Un bebé, no más de 6 meses, envuelto en lo que alguna vez había sido una manta, pero que ahora era poco más que un trozo de tela raída y manchada. El pequeño dormía, ajeno al frío, ajeno al hambre, ajeno a la precariedad de su situación. Los bracitos diminutos asomaban de la tela, la piel suave contrastando brutalmente con las manos agrietadas y sucias de la niña que lo sostenía. La niña no pedía dinero, no extendía la mano hacia los transeúntes que pasaban, simplemente estaba allí, acurrucada contra la pared, tratando de proteger al bebé del viento que soplaba cada vez más fuerte. Sus pies descalzos estaban rojos por el frío, llenos de cortes y cicatrices que contaban historias de caminar sobre vidrios rotos, sobre pavimento ardiente en verano, sobre la crueldad constante de una vida en las calles. Las personas pasaban, cientos de ellas, miles quizás. Hombres en trajes de negocios con maletines de cuero, mujeres con tacones altos y bolsos de diseñador, parejas jóvenes riendo, tomadas de la mano, perdidas en su propio mundo. Todos pasaban. Algunos la miraban brevemente, sus ojos registrando la escena antes de apartar la vista rápidamente, como si mirar demasiado tiempo pudiera contaminarlos de alguna manera. Otros ni siquiera la veían, sus mentes demasiado ocupadas con sus propios problemas, sus propias preocupaciones, sus propias vidas que parecían tan importantes en ese momento. Y entonces él apareció. Alejandro Ramírez, 43 años. Un hombre que había construido un imperio desde cero. Había empezado con nada, absolutamente nada, y ahora era dueño de 3 empresas exitosas. Su traje era de Savile Row, hecho a medida, ajustándose perfectamente a su cuerpo atlético. Los zapatos eran italianos, brillando incluso bajo la luz tenue de la calle. En su muñeca, un Rolex Submariner que había comprado en Suiza el año anterior, un capricho de $100,000 que apenas había pensado 2 veces antes de adquirirlo. El aroma de su colonia, Creed Aventus, flotaba a su alrededor. Una fragancia de $400 la botella que aplicaba todas las mañanas, sin pensar en el precio. Su Mercedes-Benz clase S estaba estacionado a pocos metros, las luces intermitentes parpadeando suavemente en la oscuridad creciente. Había salido de una cena de negocios, otra reunión exitosa donde había cerrado un acuerdo que le haría ganar varios millones. Debería estar celebrando. Debería estar pensando en cómo invertir esas ganancias. Había estado considerando más criptomonedas. El Bitcoin había sido bueno para él. Ethereum también. Había ganado fortunas en inversiones digitales, moviendo números de una cuenta a otra, viendo crecer su riqueza en pantallas de computadora. Pero esa noche, mientras caminaba hacia su automóvil, algo lo hizo detenerse. La vio. Al principio fue solo un vistazo periférico, una figura pequeña acurrucada en una esquina. Su cerebro, entrenado para ignorar tales distracciones, casi lo impulsa a seguir caminando. Pero algo lo detuvo, algo en la forma en que la niña sostenía al bebé, algo en la manera en que su cuerpo frágil se curvaba protectoramente sobre el pequeño bulto en sus brazos.
Alejandro se detuvo. Sus zapatos caros se plantaron en el pavimento. Los transeúntes fluyeron a su alrededor como agua alrededor de una roca. Se quedó allí, mirando, su mente procesando la escena con una lentitud inusual. La niña levantó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un momento de reconocimiento, no de personas, sino de algo más profundo, de humanidad compartida quizás, de vulnerabilidad, de la distancia enorme que separaba sus mundos, pero también de la delgada línea que los conectaba como seres humanos en el mismo planeta, en la misma ciudad, en el mismo momento. Alejandro sintió algo moverse en su pecho. No era pena exactamente. Era algo más complicado. Era incomodidad. Era culpa. Era la súbita y abrumadora conciencia de que mientras él había gastado $400 en una botella de colonia esa mañana, esta niña probablemente no había comido en días. Entonces dio un paso hacia ella. Luego otro. Sus piernas se movían casi sin su permiso, llevándolo más cerca de la escena que había estado tan decidido a ignorar. La niña lo observó acercarse con los ojos muy abiertos, no con esperanza, no con expectativa, sino con el tipo de cautela que viene de haber sido decepcionada demasiadas veces, de haber aprendido que los adultos rara vez traían cosas buenas. ¿Tienes hambre?, preguntó Alejandro, su voz sonando extrañamente ronca incluso a sus propios oídos. La niña no respondió inmediatamente. Sus brazos se tensaron alrededor del bebé, como si temiera que este extraño pudiera intentar quitárselo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, asintió. Un movimiento pequeño, apenas perceptible, pero definitivo. Alejandro miró alrededor. Había un restaurante de comida rápida media cuadra más abajo, sus luces de neón brillando en la oscuridad creciente como un faro. No era el tipo de lugar donde él comía normalmente. Prefería restaurantes con manteles blancos y sommeliers que podían recitar la lista de vinos de memoria, pero serviría. «Espera aquí», dijo. «Voy a traer comida». La niña no dijo nada, simplemente lo miró con esos ojos grandes y oscuros que parecían contener universos de dolor. Alejandro caminó hacia el restaurante, consciente de cada paso, de cómo sus zapatos caros golpeaban el pavimento, de cómo su traje probablemente costaba más que todo lo que esta niña poseería en su vida. El contraste era obsceno, era vergonzoso, era la realidad brutal del mundo en que vivían. Dentro del restaurante, ordenó todo lo que se le ocurrió. Hamburguesas, papas fritas, nuggets de pollo, ensaladas, refrescos, agua, jugos. El cajero lo miró extrañamente cuando pidió tanto, pero Alejandro no ofreció explicaciones. Simplemente pagó, tomó las bolsas pesadas de comida y volvió a la calle. La niña seguía allí. Por supuesto que seguía allí. ¿A dónde iría? Este rincón bajo el toldo era probablemente el único refugio que tenía contra el viento cada vez más fuerte. Alejandro se arrodilló frente a ella, sin importarle que sus pantalones de $2,000 tocaran el pavimento sucio. Colocó las bolsas de comida entre ellos. «Toma», dijo suavemente. «Come lo que quieras». La niña miró las bolsas como si fueran un espejismo que podría desaparecer en cualquier momento. Lentamente, con una mano mientras sostenía firmemente al bebé con la otra, alcanzó una hamburguesa. La desenvolvió torpemente, sus dedos temblando. No estaba seguro si de frío o de anticipación o de ambos. El primer mordisco fue pequeño, casi tímido. Luego, como si algo se rompiera dentro de ella, comenzó a comer con una urgencia que le partió el corazón a Alejandro. No masticaba realmente, solo tragaba, llenando su estómago vacío tan rápido como podía, como si temiera que la comida pudiera serle arrebatada en cualquier momento. «Despacio», dijo Alejandro gentilmente. «Nadie te la va a quitar. Come despacio, o te vas a enfermar». La niña redujo la velocidad ligeramente, pero sus ojos nunca dejaron de moverse entre la comida y Alejandro, vigilante, cautelosa, esperando el truco, el precio que seguramente vendría con esta generosidad. El bebé se despertó, haciendo un pequeño sonido.
La niña inmediatamente dejó la hamburguesa y ajustó al bebé en sus brazos, meciéndolo suavemente, susurrándole algo que Alejandro no pudo escuchar. Había una ternura en sus movimientos que contrastaba fuertemente con la dureza de su situación. Era amor en su forma más pura, sin contaminar por expectativas o condiciones. ¿Es tu hermano?, preguntó Alejandro, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. La niña asintió, sus ojos nunca dejando el rostro del bebé. Mi hermanito. Mateo. Tiene 6 meses. Su voz era suave, casi un susurro, como si no estuviera acostumbrada a usarla, como si el mundo le hubiera enseñado que sus palabras no importaban, que nadie escuchaba de todos modos. ¿Y tus padres?, preguntó Alejandro, aunque temía la respuesta. La niña miró hacia otro lado, hacia la calle donde los autos pasaban en un flujo constante de luces y movimiento. Mi mamá murió cuando él nació. Complicaciones, dijeron los doctores. No teníamos dinero para el hospital adecuado. Su voz era plana, sin emoción, como si hubiera contado esta historia tantas veces que ya no le afectaba. O tal vez había aprendido a enterrar el dolor tan profundo que ya no podía alcanzarlo. Mi papá, no sé dónde está, se fue hace 3 meses. Dijo que iba a buscar trabajo. Nunca volvió. Alejandro sintió que algo se apretaba en su garganta. Había estado tan ocupado construyendo su imperio, acumulando riqueza, persiguiendo el próximo acuerdo, la próxima inversión, el próximo millón. Había estado tan concentrado en su propio éxito, que había olvidado, o tal vez nunca había sabido realmente, que había personas como esta niña, personas para quienes la vida no era sobre tener éxito, sino simplemente sobre sobrevivir un día más. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. La niña lo miró, evaluándolo, decidiendo si este extraño merecía saber su nombre, si era seguro darle esa pequeña pieza de sí misma. Sofía, dijo finalmente. Me llamo Sofía. Sofía, repitió Alejandro, y el nombre se sintió pesado en su lengua. Es un nombre hermoso. Sofía se encogió de hombros, como si la belleza de su nombre fuera irrelevante en un mundo donde no tenía comida ni techo. Alejandro la observó comer. Observó cómo compartía cada bocado mentalmente con el bebé en sus brazos, cómo sus ojos constantemente revisaban que Mateo estuviera abrigado, que estuviera cómodo, que estuviera seguro. Ella era una niña, pero había sido forzada a ser madre, a ser protectora, a hacer todo lo que un bebé necesitaba porque no había nadie más. ¿Cuánto tiempo has estado en las calles?, preguntó Alejandro. Desde que papá se fue. 3 meses, tal vez 4. Pierdo la cuenta de los días. Sofía tomó un sorbo del jugo, saboreándolo como si fuera el mejor que hubiera probado. Y tal vez lo era. Al principio dormíamos en el apartamento, pero el dueño nos echó cuando no pudimos pagar el alquiler. Después dormimos en un refugio, pero estaba lleno y nos dijeron que no había espacio. Desde entonces, hemos estado aquí. Aquí. Este rincón frío bajo un toldo gastado. Este era su hogar. Este era el lugar donde una niña de 12 años intentaba mantener vivo a un bebé de 6 meses. Este era el mundo en que vivían mientras Alejandro dormía en una cama king size, con sábanas de 1000 hilos, y se preocupaba por si sus inversiones en criptomonedas rendirían suficientes ganancias. La realidad de esto lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía, dijo Alejandro, su voz temblando ligeramente. No puedes quedarte aquí. No es seguro. No está bien. Sofía lo miró con una expresión que era demasiado vieja, demasiado sabia para su rostro joven. ¿Y a dónde vamos a ir? Los refugios están llenos. Los servicios sociales quieren separarnos. Quieren llevar a Mateo a un hogar de acogida, pero no pueden. Yo lo cuido. Yo soy su familia. Su voz se endureció con una determinación feroz. No voy a dejar que se lo lleven. Alejandro entendió. Comprendió la desesperación de esta niña, el amor feroz que la mantenía aquí en las calles en lugar de buscar ayuda oficial, que la separaría del único ser que le quedaba en el mundo. Miró su reloj caro, el Rolex que brillaba incluso bajo la luz tenue. Eran casi las 9 de la noche.
Tenía una casa esperándolo. Una casa grande y vacía donde vivía solo, donde las habitaciones estaban llenas de muebles caros pero vacías de vida, de risa, de amor. Y aquí estaba esta niña, sin nada excepto un bebé y un amor tan puro que estaba dispuesta a vivir en las calles para protegerlo. Algo cambió en Alejandro en ese momento. No fue una decisión consciente. Fue más profundo que eso. Fue una transformación que comenzó en algún lugar profundo de su alma, un lugar que había estado dormido durante años, adormecido por el éxito y la comodidad, y la búsqueda interminable de más. «Sofía», dijo, y su voz era firme ahora, decidida. «Quiero ayudarte, quiero ayudar a Mateo, pero necesito que confíes en mí». Sofía lo miró con desconfianza, sus brazos apretándose alrededor de Mateo. «¿Por qué? ¿Por qué nos ayudarías? No nos conoces». Alejandro no tenía una buena respuesta para eso. No podía explicar el tirón que había sentido cuando la vio. No podía explicar por qué. De todas las personas que pasaban por esta esquina todos los días, él era el que se había detenido. No podía explicar la sensación de que esto no era un encuentro aleatorio, que había algo más grande en juego aquí. «¿Por qué?», dijo finalmente. «Porque es lo correcto. Porque nadie debería vivir así, especialmente no un bebé, especialmente no una niña que debería estar en la escuela, jugando con amigas, siendo niña. No aquí, no así». Historias reales y tocantes como esta necesitan ser contadas. Suscríbete para no perder el próximo capítulo de La Vida Real, porque cada historia importa. Cada vida tiene valor, incluso cuando el mundo parece haber olvidado. Sofía estudió su rostro durante un largo momento. Alejandro podía ver el conflicto en sus ojos, la batalla entre el instinto de protección y la desesperada necesidad de ayuda. Finalmente, lentamente, asintió. «¿Qué quieres que hagamos?». Alejandro se puso de pie, sus rodillas protestando ligeramente. Extendió su mano hacia ella. «Primero, vamos a sacarlos del frío. Tengo un auto aquí. Los voy a llevar a un lugar seguro. Un lugar cálido donde pueden dormir esta noche sin preocuparse por el viento, o el frío, o quien podría intentar hacerles daño». Sofía miró la mano extendida como si fuera una serpiente que podría morderla. Pero luego, con una valentía que Alejandro no pudo sino admirar, colocó su mano pequeña y sucia en la suya grande y limpia. El Mercedes-Benz brillaba bajo las luces de la calle como una bestia elegante y silenciosa. Alejandro abrió la puerta trasera y Sofía se detuvo, sus ojos recorriendo el interior de cuero, las pantallas digitales, el lujo que probablemente nunca había visto de cerca. Por un momento, pareció estar a punto de retroceder, como si cruzar ese umbral fuera a entrar en un mundo al que no pertenecía. «Está bien», dijo Alejandro suavemente. «Es solo un auto. Sube. Estarán calientes aquí». Sofía subió lentamente, sostiendo a Mateo contra su pecho, tratando de no tocar nada con sus manos sucias, como si temiera contaminar este espacio prístino con su pobreza. Alejandro cerró la puerta suavemente detrás de ella y rodeó el auto hacia el asiento del conductor. Cuando encendió el motor, el calor comenzó a fluir inmediatamente. Sofía cerró los ojos, y por primera vez desde que Alejandro la había visto, algo parecido a alivio cruzó su rostro. Mateo hizo un pequeño sonido de satisfacción, acurrucándose más profundamente en los brazos de su hermana. Alejandro condujo en silencio durante varios minutos, sus manos firmes en el volante, su mente acelerada. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde los llevaba? No podía llevarlos a su casa. ¿O sí? ¿Qué pensaría la gente? ¿Qué dirían sus socios de negocios si supieran que había recogido a una niña de la calle? Pero entonces miró por el espejo retrovisor y vio a Sofía, sus ojos cerrados, su cuerpo finalmente relajándose por primera vez probablemente en meses, y supo que no importaba lo que pensara la gente. Esto era más grande que su reputación, más importante que su imagen cuidadosamente cultivada. «¿A dónde vamos?», preguntó Sofía de repente, su voz pequeña en el interior silencioso del auto.
A mi casa, respondió Alejandro antes de poder pensarlo demasiado. Al menos por esta noche. Pueden bañarse, dormir en una cama real, estar calientes y seguros. Mañana pensaremos en un plan a largo plazo. Sofía no dijo nada, pero Alejandro pudo ver en el espejo cómo sus brazos se apretaban alrededor de Mateo, como si necesitara recordarse que esto era real, que realmente estaba sucediendo. La casa de Alejandro estaba en uno de los vecindarios más exclusivos de la ciudad, una mansión moderna de 3 pisos con ventanas de piso a techo, un jardín impecablemente cuidado, y un portón de seguridad que se abrió automáticamente cuando se acercaron. Sofía miró por la ventana con los ojos muy abiertos, tomando todo como si fuera un sueño del que temía despertar. Dentro, la casa era exactamente lo que se esperaría de un soltero millonario, moderna, minimalista, llena de arte caro y muebles de diseñador, pero también vacía. Había una cualidad hueca en el espacio, como si fuera más una exhibición que un hogar. Sofía se quedó en la entrada, sin atreverse a entrar completamente, sus pies descalzos y sucios contrastando brutalmente con los pisos de mármol pulido. «No te preocupes por el piso», dijo Alejandro leyendo su vacilación. «Es solo mármol. Se puede limpiar. Ven, te mostraré dónde puedes bañarte». La llevó arriba a una de las habitaciones de invitados. La habitación era más grande que cualquier apartamento donde Sofía probablemente hubiera vivido. Tenía una cama king size con almohadas mullidas, un escritorio, un sofá y un baño privado con una bañera de hidromasaje. «Hay toallas en el armario», dijo Alejandro señalando. «Y creo que puedo encontrar algo de ropa limpia. No será de tu talla, pero será mejor que...». Se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir «mejor que lo que llevas puesto», lo cual era cierto pero innecesariamente cruel. Sofía asintió, sus ojos recorriendo la habitación, como si tratara de memorizar cada detalle. «¿Por qué haces esto?», preguntó de repente. «De verdad, ¿por qué nos ayudas?». Alejandro se apoyó contra el marco de la puerta, considerando la pregunta. Era la segunda vez que ella preguntaba, y esta vez merecía una respuesta real. «Hace muchos años», comenzó lentamente, «yo también era pobre. No tan pobre como tú, pero mi familia luchaba. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mi madre trabajaba 3 empleos para mantenernos. Yo tenía una hermana menor, Sara. Ella tenía 6 años cuando papá murió». Hizo una pausa. El recuerdo todavía doloroso incluso después de todos estos años. Una noche, Sara se enfermó. Fiebre alta. No teníamos dinero para el hospital. Mamá estaba trabajando. Yo estaba solo con ella, sin saber qué hacer. Toqué todas las puertas de nuestro edificio rogando por ayuda. La mayoría de la gente cerró la puerta en mi cara, pero un hombre, un vecino al que apenas conocíamos, nos llevó al hospital. Pagó todo. Salvó la vida de Sara. Alejandro miró directamente a Sofía. Nunca olvidé eso. Nunca olvidé cómo se sintió estar tan desesperado, tan asustado. Y juré que si alguna vez tuviera los medios, si alguna vez estuviera en posición de ayudar, lo haría. Pero con el tiempo, con el éxito, olvidé. Me concentré tanto en hacer dinero, en construir mi imperio, que olvidé por qué estaba haciéndolo. Olvidé que la verdadera riqueza no está en cuánto tienes, sino en cuánto puedes dar. Sofía lo miraba con una intensidad que era casi incómoda. «Entonces, ¿dónde está Sara ahora? ¿Tu hermana?». El rostro de Alejandro se ensombreció. «Murió hace 5 años. Cáncer. Tenía 31 años. A pesar de todo el dinero que había ganado, a pesar de los mejores doctores, no pude salvarla». Su voz se quebró ligeramente. «Después de eso, me sumergí aún más en el trabajo. Pensé que si ganaba suficiente dinero, si tenía suficiente éxito, de alguna manera compensaría no haber podido salvarla. Pero no funciona así, ¿verdad?». Sofía negó con la cabeza lentamente. Hubo un momento de silencio compartido. 2 personas conectadas por pérdidas que nunca sanarían completamente. «Ve», dijo Alejandro finalmente. «Báñate.
Yo voy a preparar algo para que Mateo coma. ¿Todavía está amamantando? No. Ya toma fórmula. O tomaba, cuando podíamos pagarla. Sofía miró al bebé dormido en sus brazos. He estado diluyéndola tanto que probablemente no tiene nutrientes. Y a veces solo le doy agua con azúcar, cuando no hay nada más. La culpa en su voz era desgarradora. Una niña de 12 años, sintiéndose culpable por no poder alimentar adecuadamente a su hermano bebé. El mundo era cruel de maneras que Alejandro había olvidado. Tengo un supermercado de 24 horas a 5 minutos, dijo. Voy a ir a comprar fórmula apropiada, pañales, lo que necesiten. ¿Estarán bien aquí solos por media hora? Sofía asintió, aunque sus ojos mostraban incertidumbre. No voy a desaparecer, prometió Alejandro. Vuelvo, lo prometo. Y cumplió su promesa. 30 minutos después estaba de vuelta, cargado con bolsas de fórmula para bebé, pañales, toallitas húmedas, ropa infantil, y también ropa para Sofía que había estimado serían de su talla. Había vaciado prácticamente el pasillo de bebés de la tienda, su tarjeta de crédito trabajando sin esfuerzo, gastando en media hora lo que muchas familias ganan en un mes. Cuando subió, Sofía había salido de la ducha. Llevaba una de sus camisetas que le quedaba como un vestido, y su cabello estaba limpio por primera vez en meses, cayendo en ondas húmedas alrededor de su rostro. Sin la suciedad, Alejandro pudo ver realmente sus rasgos por primera vez. Tenía ojos grandes y expresivos, pómulos definidos, una nariz pequeña y recta. Bajo la pobreza y la desesperación, era una niña hermosa que debería estar preocupándose por la tarea y amigas, no por dónde encontraría su próxima comida. Mateo estaba despierto ahora, mirando alrededor con ojos grandes y curiosos. Alejandro preparó un biberón con la fórmula nueva, siguiendo las instrucciones en el paquete, y se lo entregó a Sofía. El bebé se aferró a él con una urgencia que rompía el corazón, succionando vorazmente, su pequeño cuerpo temblando de alivio. Gracias, susurró Sofía, lágrimas corriendo por sus mejillas limpias. Gracias. Alejandro asintió, sin confiar en su voz. Esa noche, después de que Sofía y Mateo estuvieran dormidos en la habitación de invitados, Alejandro se sentó en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad iluminada. Su computadora estaba abierta, mostrando sus cuentas de inversión, sus portafolios de criptomonedas, todos los números que usualmente lo hacían sentir exitoso y poderoso. Pero esta noche, los números parecían vacíos. Había gastado fortunas en Bitcoin y Ethereum. Había invertido millones en startups tecnológicas. Había acumulado riqueza sobre riqueza. Pero nunca había invertido en algo humano. Nunca había usado su dinero para cambiar directamente una vida, para tocar a una persona, para hacer una diferencia real más allá de los números en una pantalla. Tomó una decisión esa noche. Una decisión que cambiaría todo. A la mañana siguiente, Sofía despertó con el sol entrando por las ventanas de piso a techo. Por un momento, desorientada, pensó que estaba soñando, pero entonces sintió la suavidad de las sábanas, la calidez de la habitación, y supo que era real. Mateo estaba a su lado, todavía dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando regularmente. Bajó las escaleras lentamente, siguiendo el olor de café y comida. Alejandro estaba en la cocina preparando el desayuno. Panqueques, huevos, tocino, fruta fresca, una comida que probablemente había costado más que lo que Sofía había comido en un mes entero. «Buenos días», dijo Alejandro sonriendo. «¿Dormiste bien?» Sofía asintió, sin poder encontrar palabras. «Siéntate. El desayuno está casi listo». Mientras comían, Alejandro explicó su plan. «He estado pensando toda la noche», comenzó. «No puedo simplemente dejarte volver a las calles. No voy a hacer eso. Pero tampoco puedo llamar a los servicios sociales porque te separarán de Mateo. Así que aquí está mi propuesta». Sofía dejó de comer, sus ojos fijos en él con una mezcla de esperanza y miedo. «Quiero que te quedes aquí. Tú y Mateo. Esta casa es demasiado grande para una persona de todos modos.
Hay más que suficiente espacio. Puedes tener tu propia habitación, tu privacidad. Te voy a ayudar a volver a la escuela. Voy a contratar a alguien para cuidar a Mateo durante el día mientras estudias. Y cuando seas mayor, cuando estés lista, puedes decidir qué quieres hacer con tu vida. Sofía lo miraba como si le hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Por qué harías eso? Es demasiado. Es lo correcto, interrumpió Alejandro. Y además, hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Además, esta casa ha estado vacía durante demasiado tiempo. Necesita vida, necesita risa, necesita lo que tú y Mateo pueden traer. Pero la gente va a hablar, van a pensar cosas raras. Que hablen, dijo Alejandro con un encogimiento de hombros. He pasado toda mi vida preocupándome por lo que la gente piensa, por mi reputación, por mi imagen. Pero ¿sabes qué me di cuenta anoche? Que ninguna de esas cosas importa realmente. Lo que importa es esto, este momento, esta oportunidad de hacer algo bueno. Sofía todavía parecía insegura. Hay algo más, dijo Alejandro lentamente, algo que descubrí anoche. Sofía lo miró con cautela. Alejandro sacó un papel de su bolsillo. Era viejo, amarillento, doblado muchas veces. Después de que te dormiste, no podía dejar de pensar en tu apellido. Santos. Me sonaba familiar. Así que busqué en las cajas de recuerdos de mi hermana Sara. Y encontré esto. Le entregó el papel a Sofía. Era una carta, escrita a mano con caligrafía femenina. Lee la firma, dijo Alejandro suavemente. Sofía leyó, sus ojos recorriendo hasta el final de la carta. Se quedó sin aliento. Isabel Santos, susurró. Tu madre, dijo Alejandro. Trabajó con mi hermana Sara hace años, en una cafetería del centro. Eran amigas. Esta carta es de hace 12 años, justo después de que tu madre se enterara de que estaba embarazada de ti. Sara me había hablado de ella, de cómo estaba luchando pero decidida a darle una buena vida a su bebé. Prometió ayudarla. Pero entonces, Sara enfermó, y perdimos contacto con tu madre. Sofía miraba la carta, lágrimas cayendo sobre el papel viejo. Mi mamá nunca me contó sobre Sara, pero siempre decía que había habido personas buenas en su vida, personas que la ayudaron cuando más lo necesitaba. Sara le dio dinero, continuó Alejandro, para el hospital, para ropa de bebé. No mucho, pero lo que podía. Y yo había olvidado todo sobre esto. Había olvidado que mi hermana había ayudado a tu madre, que en cierto modo, estás aquí debido a la bondad de Sara. Se miraron el uno al otro a través de la mesa, el círculo cerrándose de maneras que ninguno de ellos había imaginado. No es coincidencia, ¿verdad? Susurró Sofía. Que me encontraras. Alejandro negó con la cabeza. No lo creo. Creo que Sara nos trajo juntos. Creo que esta es su forma de recordarme lo que realmente importa, de recordarme que el dinero y el éxito no significan nada si no los usas para ayudar a otros. Sofía se levantó de su silla y caminó hacia Alejandro. Sin decir palabra lo abrazó, sus brazos pequeños rodeando su cuello. Alejandro la sostuvo, este pedazo de su pasado que era también su futuro, y lloró por primera vez desde que Sara había muerto. Los meses que siguieron fueron una transformación para ambos. Alejandro inscribió a Sofía en una de las mejores escuelas de la ciudad. Contrató a una niñera experimentada para cuidar a Mateo durante el día. Convirtió una de las habitaciones en un cuarto de juegos para el bebé, llenándolo de juguetes y libros, y todo lo que un niño pudiera necesitar. Sofía floreció. Resultó ser increíblemente inteligente, hambrienta de conocimiento después de años de no poder ir a la escuela. Sus maestros estaban asombrados de cuán rápido aprendía, cuán ansiosamente absorbía cada lección. Hizo amigos, reía, actuaba como la niña de 12 años que debería haber sido todo el tiempo. Mateo también prosperó. Con nutrición adecuada y cuidado médico, su desarrollo se aceleró. Comenzó a gatear, luego a dar sus primeros pasos. Su risa llenaba la casa que había estado silenciosa durante tanto tiempo, y Alejandro cambió también.
Redujo sus horas de trabajo. Comenzó a llegar a casa a tiempo para la cena, donde los tres se sentaban juntos como una familia. Comenzó a ir a los recitales escolares de Sofía, a los chequeos médicos de Mateo. Comenzó a entender que el éxito no se medía en dólares o criptomonedas, sino en momentos como estos. Momentos de conexión. Momentos de amor. Un año después de aquella noche lluviosa cuando había encontrado a Sofía en la esquina, Alejandro organizó una pequeña celebración. Sofía ahora tenía 13 años. Mateo 18 meses. Estaban en el jardín de la casa, el sol brillando cálidamente, Mateo dando sus pasos tambaleantes por el césped mientras Sofía lo seguía riendo. Alejandro los observaba, su corazón lleno de una manera que nunca había experimentado. Su asistente social había aprobado finalmente los papeles de adopción. Oficialmente, legalmente, Sofía y Mateo eran ahora suyos, su familia. Sofía se acercó a él, sonriendo. ¿En qué piensas?, preguntó. Alejandro la miró. Esta niña que había transformado su vida, que le había mostrado lo que realmente importaba. Estaba pensando, dijo, en cómo a veces perdemos todo para encontrar lo que realmente necesitábamos. En cómo a veces el mayor regalo viene disfrazado como una niña en una esquina, pidiendo ayuda. En cómo el amor no tiene nada que ver con la sangre y todo que ver con la elección. Sofía tomó su mano. Sara estaría orgullosa de ti, dijo suavemente. Mi mamá también. Creo que sí, dijo Alejandro. Creo que ambas están sonriendo ahora mismo. Mateo corrió hacia ellos, sus bracitos extendidos, gritando, «Papá», con pura alegría. Alejandro lo levantó, sintiendo el peso sólido y saludable del bebé en sus brazos, y supo que cada decisión que había tomado esa noche lluviosa había valido la pena. La casa ya no estaba vacía, estaba llena de vida, de amor, de todo lo que el dinero nunca podría comprar, pero que una sola elección, un momento de compasión, había traído. Y en algún lugar, Alejandro imaginaba, Sara e Isabel Santos estaban juntas, sonriendo, sabiendo que sus legados continuaban en estos tres seres que se habían encontrado cuando más se necesitaban.